Gracias Señor por darnos la oportunidad de estar aquí, sanas, salvos, para glorificarte y exaltar tu nombre, porque tú nos creaste para alabarte. Hemos venido y vivimos para adorarte. Nuestra vida es adoración delante de ti. Recibe nuestra vida en adoración, porque después de todo, nada queda fuera de ti, nada tenemos fuera de ti, nada hay mejor que estar en ti y vivir en ti. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Establece tu autoridad en esta mañana y todo pensamiento, todo abatimiento, toda enfermedad, todo espíritu contrario retrocede ahora y se sujeta a la obediencia en Cristo Jesús. Todo argumento, toda iniquidad retrocede en esta mañana y es echado fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras casas, fuera de nuestras mentes, porque tú tienes toda autoridad y tú la has delegado a la iglesia y el enemigo está bajo nuestros pies, porque en ti hemos creído y en ti hemos confiado y hasta aquí llegamos porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Diga gracias sublime, gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú la cruz, tu vida diste ahí. En mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y nos alumbra con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Decimos, gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú la cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy, y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Decirlo una vez más, gracias sublime es. Perfecto es tu amor. En mi lugar
cargaste tú mi cruz, tu vida diste. Y ahora somos libres, decilo, y ahora libres soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Decilo, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias por tu gracia. ¿Por qué no levantas tus manos y agradeces? Porque la vida de Cristo en nosotros es la gracia que nos permite vivir para Dios. Antes éramos enemigos y extranjeros, pero por su gracia fuimos hechos hijos. Y ahora podemos participar de su amor. Ahora podemos participar juntamente con Él en la mesa, compartir. Fuimos hechos aceptos en Cristo Jesús. Su vida en nosotros permite que muramos a nosotros mismos y que vivamos la vida de Cristo en nosotros. Por eso levanta tus manos, porque no fuimos solo libres del pecado, sino que fuimos libres de vivir para el pecado, libres de la esclavitud, de no tener otro destino que vivir para el pecado. Por eso levantamos nuestra voz en esta mañana. Levantamos nuestra voz en esta mañana para darte gracias, porque podemos vivir para vos, porque podemos vivir y amar lo que vos amás, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Por tu gracia podemos vivir para agradarte, para ser vasos de honra, para caminar en las obras que predestinaste para nosotros en la eternidad. Podemos ser libres de nuestro pasado. Podemos ser libres del pecado y de la injusticia. Podemos ser libres de la vanidad de nuestra mente y podemos vivir para lo que permanece para siempre. Podemos vivir para lo que es eterno. Podemos vivir para exaltar tu nombre, para declararte como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestra vida está en ti y solo es por tu gracia. Solo es por tu gracia. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey. Sí, digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracia sublime es. Perfecto es su amor. Desde mi lugar cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí que ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Un aplauso al Señor. Bendito Cordero de Dios. Te adoramos, papá, te adoramos. Te adoramos porque nos diste la posibilidad de vivir para vos. Porque nos hiciste conocerte, porque nos predestinaste y nos elegiste. Y hoy vivimos para responder a tu amor. No te amamos porque hayamos sido buenos. No te amamos porque fuimos mejor que otra gente. Te amamos porque nos predestinaste desde antes de la creación para que te amáramos. Para entregarte nuestras vidas, para vivir en tu voluntad y en tu justicia. Respondemos a tu amor, respondemos a tu amor. Respondemos a tu amor en esta mañana. Respondemos a tu amor con nuestras vidas. Respondemos a tu amor. Y reconocemos que no hay nadie que merezca nuestra vida. Nadie más merece que vivamos para Él. Nadie más merece que vivamos amando lo que Él ama. Solo Cristo Jesús. No es justo que vivamos para nosotros mismos. No es justo que vivamos para lo que solo nosotros queremos. Es justo que vivamos para hacer tu voluntad. Porque como bien decía Karen, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y no solo para vos, sino para todos los que aman vivir en tu justicia. Para todos los que responden a tu amor. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores.
levanta tu voz y decí: digno, digno, digno. Digno eternamente. Digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Impresionante. Aleluya. Mientras adoramos al Señor y cantamos estas frases, digno, me venía a la mente el Padre Nuestro, que lo sabemos de memoria, y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. No podemos imaginar, o sí podemos imaginar con nuestra mente finita lo que es el cielo. Y cómo allí adoran los ángeles, aquellos que están allí al servicio de Dios, adorando continuamente. No podemos dimensionar, pero si algo sabemos de cómo es el cielo, ¿por qué no aprovecha? Como en el cielo, así también en la tierra. Aproveche este tiempo, haga de este lugar un cielo. Adoremos porque Él es digno. Entréguese. Y a veces decimos, cerramos los ojos. ¿Por qué? Porque no queremos que nada me distraiga, porque estoy adorando al Dios eterno, soberano. Oh, adoren en espíritu y en verdad. Yo sé que hay algunos que no saben hacerlo porque recién están comenzando, pero le invitamos que esas palabras hermosas que tenés en tu vocabulario le puedas decir a Él. O solamente esta palabra: te mereces, Señor, porque eres digno. Te adoro, me humillo ante ti. No te enorgullezcas, no te pongas altivo ante Él. Te va a mirar de lejos. Nos humillamos ante ti, Señor, solo ante tu divina majestad, ante tu presencia maravillosa. Nuestro corazón, aunque muchas veces no lo hacemos por X razones con el cuerpo, pero hágalo en su interior. Oh, Espíritu Santo, Dios de dioses, Señor de señores, te adoramos en esta preciosísima mañana, donde nos das la oportunidad, Señor, de ser dignos también nosotros, Señor, de brindarte adoración. Aleluya a ti. Gracias, Padre. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Santo. Aleluya.
y digno. Así es Él. No hay comparaciones. Él es Dios de dioses, Señor de señores. Él es digno, solamente digno. Oh, líbranos, el Señor, de postrarnos ante los hombres, ante otras cosas. Oh, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti, Señor. Adoramos tu nombre, adoramos tu nombre. Eres digno, Padre. Hacemos cielo aquí, adoramos como hijos. Ante ti yo me inclino. Oh, digno, Eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado, al que vive. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado, al que vive por siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Honramos tu nombre, Señor. Como ya hemos dicho, Padre, te damos gracias y aprovechamos este espacio, este momento, para reconocer tu bondad. Todos estos días tú has sido bueno con nosotros, Señor, y lo seguirás siendo porque así dice tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, queremos que tu bendita palabra, la palabra inerrante, inefable, palabra que nos ha dejado para ser edificados, direccionados, sacados de toda ignorancia, Señor, fortalecido, animado. Queremos que esta tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones
Dios Todopoderoso, y de esta manera alumbrar nuestro entendimiento para que podamos nosotros saber, como la misma dice, y conocer tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por este privilegio de sentarnos a la mesa espiritual y disfrutar del manjar de tu palabra, inspirada para nosotros. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos. Gracias. Amén. Amén. Tomen asiento. Vamos a introducirnos en el libro de Colosenses, capítulo 2. Esta semana, este capítulo ha sido, es y será, por cierto, muy relevante para todos nosotros por el hecho de que cuando leemos y meditamos sobre el mismo, podemos darnos cuenta de la importancia. Hace minutos se usó una palabra interesante y decía la pastora que no logramos nosotros dimensionar e imaginar el cielo y todo su aspecto de divinidad y de gloria, y es verdad, porque nuestra mente es finita, nuestra imaginación limitada, y la Biblia nos da un pantallazo, me animaría a decir, breve si se quiere el término, en comparación con lo que es esa dimensión de gloria a la cual tenemos nosotros como herencia. Pero yo quiero también en esta mañana que podamos entre todos intentar dimensionar el sacrificio y ese sacrificio de Cristo que hizo Él a favor de cada uno de nosotros. Y nuestra posición en Cristo Jesús y los beneficios que nos han sido ya otorgados. Hablo en tiempo presente, no algo que se nos va a dar, sino algo que ya se nos ha dado en tiempo presente. Y Pablo en este capítulo intenta hacernos entender la suficiencia de Cristo, de ese sacrificio que es, por cierto, suficiente para todos nosotros, y que en función de este principio nosotros no necesitamos absolutamente nada extra para intentar al menos lograr su bendición, porque su bendición ya está en cada uno de nosotros. Brevemente vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 1, simplemente el apóstol dice, quiero que sepan, dando inicio a este relato para que nosotros sepamos con certeza, insisto, los beneficios que ya tenemos en Cristo Jesús. Luego el verso 6 dice lo siguiente, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, si hubiese alguien que no ha recibido a Cristo Jesús, esta es la oportunidad, el momento indicado, oportuno, para abrir el corazón y permitir que Cristo entre y viva y habite. Como su Señor, vivan ahora en Él, dice el apóstol Pablo, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó y llenos de gratitud. Es decir, la vida cristiana no puede ser una vida superficial, tiene que estar arraigada, edificada, cimentada, bien firme. Cuídense, verso 8, de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme con Cristo. Para entonces ya la filosofía romana y griega estaba haciendo estragos en la iglesia, anunciando argumentos totalmente extraños, principios que no se conformaban a la verdad de Cristo. Y Pablo nos advierte a cada uno de nosotros en este tiempo también que no permitamos que nadie nos engañe con diferentes argumentos, palabrerías y enseñanzas que no se conforman, que no están de acuerdo a la sana doctrina. Por eso él dice que nos cuidemos. Este es un tiempo extremadamente peligroso, donde tenemos que preservar nuestro oído espiritual y físico y de no oír cualquier cosa, sino aquellas cosas que realmente nos edifiquen. Pero ese no es el punto del mensaje.
Y el verso 9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Esto es un mazazo letal, especialmente para los testigos de Jehová, que consideran a Cristo un ser creado en un escalón inferior, ¿verdad? En su doctrina hereje. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido, fíjese, deténgase ahí en el verso 10, porque Pablo dice algo extraordinariamente interesante, de una dimensión, como se usó esa palabra en esta mañana, extraordinaria para nosotros. Primero dice que obviamente sobre Cristo reposa toda la plenitud de la deidad. Pablo está diciendo, Cristo, Señor, es Dios, ¿verdad? No hay diferencias. Generalmente las sectas hacen esta diferencia y ponen al Señor Jesucristo en un peldaño inferior al del Señor. Bueno, este es un texto letal para esos argumentos extraños y raros. Y luego dice que toda esa plenitud reposa en ¿quién? Nosotros la hemos ¿qué? Recibido, toda esa plenitud. Esto no indica que seamos dioses, lógicamente, pero sí está diciendo que en Él estamos completos, ¿verdad? Pablo afirma allí la suficiencia de Cristo y que ese beneficio a cada creyente genuinamente convertido, estamos absolutamente completos. Y luego sigue diciendo para finalizar, además en Él fueron, es decir, nosotros, circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Cristo hace absolutamente todo. Él es suficiente en todo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Y luego, obviamente, que continúa, pero esta porción de la Escritura es más que suficiente, insisto, para que nosotros en el tiempo presente nos demos claras cuenta de quién somos en Cristo y no de lo que vamos a hacer. Generalmente nosotros hacemos uso de un vocabulario futurista. Estamos muy acostumbrados a decir que estamos por alcanzar, que vamos a hacer, que el Señor nos va a bendecir, que estamos a punto de tomar tal o cual cosa. Ahora, ese vocabulario de pronto, cuando lo usamos en un exceso extraordinario, la palabra, y vamos a la comparación de la palabra no me habla de algo futuro en cuanto a la bendición espiritual, a eso me refiero, sino en tiempo presente. Es decir, cada uno de nosotros somos en Cristo Jesús todo lo que la Biblia dice que ya somos y no lo que vamos a hacer. Lógicamente que hay cosas que vamos a alcanzar, lógicamente que hay cosas que vamos a poseer, lógicamente que hay cosas que vamos a heredar, pero cuando nos remitimos a las Escrituras, Pablo dice, señores, ustedes en Cristo Jesús, están completos. Claro, uno tiene que entender el contexto, bajo qué circunstancia dice esto, ¿verdad? Recordemos que para ese entonces, y no voy a profundizar tanto en eso, los gnósticos como los maestros del judaísmo enseñaban propiamente que si bien es cierto Cristo había muerto en la cruz del Calvario, de pronto no era tan suficiente esa muerte y se necesitaban algunas ceremonias y se necesitaban algunos otros elementos para terminar de completar la obra, cosa de la cual Pablo deja bien en claro que eso es absolutamente errático, ¿verdad? Entonces, nosotros también muchas veces arrastramos en nuestra mente conceptos, pensamientos, ideas que no se ajustan propiamente a la palabra del Señor y a razón de eso, muchos de nosotros arrastramos un complejo de inferioridad, muchos de nosotros no creemos del todo lo que somos en Cristo Jesús, muchos de nosotros incluso
por momentos no consideramos tan suficiente ese sacrificio, ese amor, ese perdón, esa predestinación, esa justificación, como se dijo en la oración del comienzo, que Él hizo ya por nosotros. Le decimos que sí, está bien, amén, pero en la vida diaria, en la práctica, nos damos cuenta que simplemente lo hemos dicho a base de costumbre, ese amén, cuando en realidad en la palabra tiene un peso distinto. Y la razón es que tenemos conceptos, pensamientos, ideas limitadas que operan profundamente en nuestra mentalidad, y a razón de eso siempre estamos esperando lo que en Cristo Jesús ya hemos recibido. Amén. Nuestros conceptos limitados nos llevan a esperar lo que en Cristo Jesús ya hemos recibido. Ejemplo, de pronto espero ser bendecido cuando en Cristo Jesús ya he sido bendecido. Y aunque esto parezca insignificante, hasta inocente, nos damos cuenta que con el correr del tiempo hemos perdido precisamente tiempo y no hemos desarrollado todo aquello de lo cual la Biblia dice que debemos desarrollar, avivar el don de Dios, exponer en la práctica todo lo que Él depositó en nosotros por amor, por su misericordia. Y entonces se nos pasa la vida, se nos termina el año esperando algo que no vamos a recibir, porque ya lo hemos recibido. Y entonces, ¿cuál fue la traba? ¿Cuál fue el impedimento de que no crecí, de que no me desarrollé, de que no expuse mi llamado, mi don, etcétera, etcétera? Bueno, el pensamiento limitado, el pensamiento, los conceptos de ignorancia fuertemente establecidos en mi mente, y eso me ha llevado a estar detenido, demorado por mi propia decisión demasiado tiempo, cuando la Biblia dice que en Cristo Jesús estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Entonces, ¿cuál sería la tarea? Redescubrir, es verdad. Redescubrir aquello que ya tenemos, no que vamos a tener. Por eso traté de leer con detenimiento lo que Pablo dice en el versículo 6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Debemos vivir en Él de la manera que lo hemos recibido. Y cuando usted recibe a Cristo, cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, no solamente es beneficiado de la salvación gloriosa que se produce de manera inmediata en nuestra vida, sino que es beneficiado de toda la bendición espiritual que Él nos ha otorgado. Voy a intentar en esta mañana en que todos comprendamos que no vamos a ser bendecidos, sino que ya somos bendecidos. Que no te falta absolutamente nada, porque en Él estamos completos. Que podamos entender entre todos que lo único que nos queda es redescubrir y accionar en función de lo que vayamos descubriendo que ya tenemos en Cristo Jesús. Su obra es absolutamente completa, suficiente, total en cada uno de nosotros. El problema no es Él, el problema no es su obra, el problema no es su suficiencia, el problema somos nosotros en interpretar incorrectamente aquello que deberíamos interpretar de manera correcta, valga la redundancia. Entonces, voy a repetir el lenguaje que muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a usar y que está muy asociado, muy arraigado en nuestro vocabulario evangélico, si se quiere, y en función de lo que hablamos muchas veces vivimos. Y te diría que mucho de este vocabulario, insisto, yo lo repito para que se nos quede grabado, no está de acuerdo a lo que la Escritura dice en el tiempo presente. Por eso, una de las decadencias mayores que un cristiano puede vivir es tomar distancia de la Biblia, es dejar la Biblia de lado,
es no leerla, no meditarla y no estudiarla. Eso nos mete a nosotros en un terreno de decadencia, de caída estrepitosa en función del conocimiento bíblico. Y cuando yo me distancio de la Biblia, probablemente las enseñanzas equivocadas, las filosofías y los argumentos de este mundo comiencen a ocupar el lugar que debe ocupar la palabra en mi corazón. Yo sé que todos durante la semana tenemos muy poco tiempo por nuestras ocupaciones lógicas, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, nos cansamos, etcétera, etcétera, pero no deberíamos nosotros permitir que estas cuestiones nos distancien de su palabra. No deberíamos nosotros permitir no alimentarnos espiritualmente de las Escrituras, porque en definitiva el Señor sabe de tus obligaciones y de las mías, y sabe de tus limitaciones físicas como de las mías, y sabe de tu cansancio como el del mío, pero eso no es excusa para que nosotros tomemos distancia de su palabra. Generalmente no le damos la trascendencia, la importancia a esto, y bueno, luego se nos filtran conceptos equivocados, y la razón no es que la Biblia esté mal redactada, claro que no, sino es que nosotros nos hemos apartado sutilmente, y eso se hace un hábito, y ese hábito se hace un comportamiento, y ese comportamiento se hace una fuerte costumbre, y esa costumbre, bueno, nos lleva a un estilo de vida en decadencia concerniente a lo espiritual. ¿Y qué lenguaje nosotros generalmente usamos y lo tomamos como normal? Bueno, nosotros generalmente decimos que vamos a ser bendecidos cuando la Biblia dice que ya somos bendecidos. Esto parece algo insignificante, sin mucha razón. Hasta te diría, parece un detalle que no tiene sentido nombrarlo, pero la palabra no me habla en tiempo futuro en este aspecto, me habla en tiempo presente. Por lo tanto, sobre usted, sobre mí, ya reposa la bendición espiritual de Dios. Ya usted está completo según Pablo, según la Biblia. La carta de Colosenses tiene similitudes con la carta de Efesios, ¿verdad? Y ambas cartas nos hablan de la posición que tenemos en Cristo Jesús, no la que vamos a tener, sino la que ya tenemos en este tiempo presente. Por eso Pablo dice que de la forma que recibimos a Cristo debemos vivir en Él. Habla del estilo de vida que debemos desarrollar propiamente por la posición que el Señor en su perfecta voluntad, en su perfecta predestinación, en su perfecta justificación, en su perfecto amor, te ha dado y me ha dado. No que te va a dar. Por eso sería extraordinariamente bueno que cada día acudamos a las Escrituras para que los ojos de nuestro entendimiento, como dice Efesios, sean alumbrados y podamos ver a la luz de las Escrituras lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Y si eso logra generar un impacto interior en nuestra vida, délo usted por seguro que usted no será más la misma persona. Délo por sentado que algo poderoso del Espíritu se va a activar y se activa como consecuencia lógica, y el servicio que usted debe llevar a cabo lo va a realizar contra todo pronóstico, lo va a realizar contra toda circunstancia y bajo cualquier circunstancia, sean estas favorables o no. Usted, cuando tiene la revelación de la palabra impregnada en su espíritu, en su mente, y usted va comprendiendo a través del estudio, a través de la explicación, de la enseñanza. Fíjese que Pablo es una de las columnas vertebrales importantísimas en la iglesia, la buena enseñanza, y él estimula a los creyentes a que seamos enseñados en la buena enseñanza y que tengamos cuidado de las malas enseñanzas. La enseñanza es un factor
factor determinante para tu crecimiento o no, para el mío o no. La enseñanza es medular, es importantísima en toda la estructura de la vida cristiana. Nuestro agravante es que tenemos cierta resistencia a ser enseñado y luego tenemos las consecuencias lógicas de la misma. Entonces, generalmente decimos, vamos a ser bendecidos cuando de acuerdo a la palabra ya lo somos. Estoy esperando recibir algo que ya se me ha otorgado. Número 2, vamos a buscar la bendición. Andamos de aquí para allá buscando algo que ya se nos otorgó, que ya se nos dio en Cristo Jesús. Es el planteo inspiracional de Pablo para la iglesia. Recuerde que la iglesia siempre va a ser atacada por falsas enseñanzas. Siempre va a haber personas con intenciones corruptas que presentarán un planteo equivocado de acuerdo a las Escrituras, aunque ese planteo suene seductor. Entonces nosotros vamos a buscar la bendición cuando en realidad ya la tenemos. Esto no, hermano, no promociona ninguna conciencia de autosuficiencia de parte nuestra. Y ahora digamos, bueno, ya no necesitamos nada de nadie. No, ese es el planteo. Esa no es la idea de lo que Pablo presenta. Pablo está diciendo que entendamos nuestra postura, nuestra posición en Cristo Jesús con el fin de que vivamos en Él como a Él lo hemos recibido. No está hablando de que usted ahora presuma de que nosotros, no necesitemos de nadie, de que rompamos el concepto de cuerpo. No está diciendo nada de eso. Pablo está lógicamente planteando la posición y los beneficios de la suficiencia de Cristo para cada uno de nosotros y romper en nosotros una mentalidad de mendigo cuando ya Cristo nos ha dado absolutamente todo. Entonces andamos buscando bendición de aquí para allá cuando ya espiritualmente lo tenemos todo. Lo siguiente, vamos por una madurez cuando en Cristo Jesús ya somos maduros. Si bien es cierto, ese es un ejercicio que debemos desarrollar, ser enseñado, ser instruido. Y no es de la noche a la mañana, pero nuestra posición en Cristo Jesús, de acuerdo a las comparaciones que Pablo hace sobre la ley y la gracia, para Cristo la iglesia está en un estado de madurez. Lógicamente que nosotros tenemos que redescubrir eso y caminar en función de eso. Yo lo que intento explicarte es lo que ya somos en Cristo Jesús. Nuestra tarea entonces sería ir redescubriendo aquello por la palabra que el Señor nos ha dado, no que nos va a dar. Vamos a buscar a Dios. Son términos que usamos generalmente, no está mal, pero de pronto nos movemos de un lugar a otro. Ahora no se puede mucho, pero antes íbamos a tal o cual lugar a recibir de Dios, a buscar a Dios, a recibir la unción, a que me impartan la unción. Vocabulario que es muy común oír, más aquello que ya tenemos algunos años en el camino del Señor, pero cuando me remito a las Escrituras, la Biblia me da a entender con una elocuencia notable que la unción del Santo está sobre nosotros. Entonces nos hemos pasado parte de nuestra vida buscando unción cuando ya somos ungidos, ¿verdad? Y aunque esto, insisto, no parezca tener nada de malo, es un pequeño gran desvío que con el correr del tiempo, si no logramos encontrar lo que andamos buscando, subrayamos esto como un gran fracaso, como una gran frustración. Y entramos en otro de los terrenos más dañinos que podemos entrar, en el terreno de la comparación. Y comenzamos a compararnos con aquel o con aquella que se supone que tiene más unción que yo. Y hoy la pastora dijo algo interesante en la oración, y que eso también ha sido y es y será tristemente uno de los factores que molestan a Dios, y es caer en la veneración a los hombres, en idolatrar a los hombres. Y esa ha sido una de las conductas por las cuales nuestra capacidad precaria de interpretación bíblica nos ha llevado
inconsciente o conscientemente, a buscar de fulano, de sultano, para que me imparta la unción, para que me transmita algo que yo supuestamente todavía no tengo, pero que él sí lo tiene en abundancia. Y es entonces que en mi corazón todavía ligado a la idolatría lo pongo allí en el pedestal, dándole atributos que él no tiene, pero que yo se los entrego, porque yo me considero que estoy en una inferioridad de condiciones a nivel espiritual extrema. Bueno, señores, eso ha sido, es y será una de las conductas a corregir en la iglesia del Señor en estos tiempos, y esa conducta es el resultado notable de nuestra ignorancia bíblica. Ese es el resultado de nuestra ignorancia bíblica. Claro que hay que honrar, claro que hay que respetar, claro que hay que valorar a las personas, a los hombres de Dios. No estamos diciendo lo contrario, no caigamos en los extremos absurdos. Pero cuando hay un extremo de veneración, cuando hay un extremo de idolatría, el resultado es la ignorancia bíblica. Y aunque no vamos a la procesión de la Virgen, vamos a ver al evangelista más famoso, porque allí se supone que Dios está, allí se supone que Él va a hacer milagro, allí se supone que la unción se va a desatar. Revise, escuche el lenguaje que usamos generalmente, y estoy generalizando. Allí se supone que algo de Dios poderoso va a pasar, pero no se supone que en mi privacidad de yo estar con el Señor pase algo, de que mi iglesia local, por decirlo de alguna manera, pase algo, sino que hay que gestar grandes eventos para que la manifestación de Dios se le antoje manifestarse. Bueno, la Biblia dice todo lo contrario, y a Dios gracias. Y no estamos en contra de los grandes movimientos, para nada. Simplemente estoy de alguna manera denunciando nuestra precaria interpretación de la presencia de Dios, o de cómo obtener ciertas bendiciones que andamos buscando desesperadamente, cuando si nosotros profundizamos en las Escrituras detenidamente, en el poco tiempo que tenemos, nos daríamos cuenta del caudal. Usted se daría cuenta, usted se da cuenta del potencial poderoso que el Dios del cielo ha depositado en cada uno de nosotros por los méritos de aquel que murió y resucitó. Y eso rompería entonces un patrón de pensamiento en el cual nos liberaría de los yugos pensantes de esclavitud que todavía nos tienen amarrados por pensar y por creer una fe distorsionada. Por eso Pablo le da tanto énfasis a la palabra, tanto énfasis a la enseñanza, para evitar una caída como la que estamos mencionando en cuanto a nosotros, hermanos, respecta de creer lo equivocado, hermanos, y caer en una profunda depresión espiritual. No me cabe duda que hay personas depresivas espiritualmente y que creen que están vacíos, que creen que están carentes, que creen que, bueno, Dios no los bendice, Dios no los oye, y es por eso que levantan sus propios becerros de oro, posicionando a los hombres en un lugar equivocado. Y el Nuevo Testamento nos generaliza y nos posiciona a todo. En el Nuevo Testamento no hay una élite de personas superior a otras. Insisto, Pablo dice que debemos honrar, que debemos tener en estima, en doble estima de honor, etcétera, etcétera. La Biblia tiene un equilibrio, hermanos, espectacular, extraordinario. Pero somos nosotros los que, por tener estos conceptos limitados, estos pensamientos mediocres, pobres y precarios, nos vivimos desfasados propiamente, y es así que tristemente no creemos todo aquello que el Señor nos ha dado. Es así que pensamos y creemos y esperamos algo de Dios. Estamos como mendigos esperando una porción de Dios cuando ya lo tenemos todo. Esa plenitud también reposa ¿en quién? En nosotros. Caso contrario, Dios sería un tremendo egoísta.
de jugar con nuestras emociones, de entusiasmarnos con algo que nunca nos daría. Sería un Dios imperfecto. Y sabemos propiamente que Dios no es así. Cuando Él decidió bendecirte, dice la Escritura que lo hizo de acuerdo a sus riquezas en gloria. La pregunta es si alguien puede contabilizar las riquezas en gloria de Dios. De acuerdo a esa dimensión de riqueza de gloria, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Él te llamó y no se equivocó. Él te predestinó y no fuiste y no sos y no serás un error. Él te convocó y no fue una especie de ruleta en la cual te llamó para hacer tal o cual tarea y bueno, y si te sale más o menos que salga lo que salga. Su perfección es notable, su capacidad de elección es única al habernos llamado a cada uno de nosotros, sí, a cada uno de nosotros, según las Sagradas Escrituras. Los planteos absurdos son nuestros, no son de Él. Es por eso que nos asombra ver a Dios obrar en una vida caída, en una vida arruinada, en una vida desprolija, en una vida torcida. Y de pronto de ahí el Señor saca hombre o mujer que lo usa para su gloria. Y Pablo lo afirma en la carta a los Corintios, que lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Aún su gloria, su amor tiene esa capacidad de rescatar vidas tan arruinadas como la nuestra, tan decadentes como la nuestra, tan impresentables como la nuestra, y revestirnos de Cristo Jesús. Y darnos absolutamente todo. Y yo me refiero a lo espiritual, lo material es relativo. Puedes tener más, puedes tener menos, pero eso es relativo. Lo importante, según las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, y no es que lo otro no lo sea, pero lo más importante es que en Cristo Jesús usted está completo. Entonces, por eso ha habido en estos últimos años tanta insistencia de parte del Señor, tanta insistencia de parte del Señor para que nos activemos, para que salgamos del pantano de la pereza, para que salgamos de las cadenas del miedo, para que podamos dejar todos aquellos prejuicios personales, aquella autodiscriminación personal que nos hacemos periódicamente por razón de mirar nuestro exterior y no mirar a su palabra. Tenemos que salir del terreno de la comparación. Nos comparamos enfermizamente con alguien que se supone que es superior a mí. Vivimos atados a la comparación. Satanás saca ventaja en la comparación. En la Biblia yo no encuentro al menos ese perfil, hermanos, de apreciación comparativas. Cada uno es como es en Cristo Jesús. Tienes una identidad, eres una marca registrada, tienes una forma, una manera determinada de funcionar, y eso es necesario para el cuerpo de Cristo. No somos todos iguales. En absoluto está la diversidad, están las diferentes formas que Dios mismo se encarga de orquestar, de diseñar para que el cuerpo tenga una dinámica extraordinaria. Y cuando digo cuerpo me refiero a la iglesia. Todos iguales seríamos extraordinariamente aburridos. Todos iguales seríamos algo monótono, algo pesado, algo tedioso. Y cuando usted vea la Biblia, usted encuentra la diversidad de funcionamiento. Pero somos nosotros los porfiados, los que seguimos insistiendo en querer ser como fulano, como sultano. Somos nosotros los porfiados de no querer creer a la benevolente voz del Eterno que se ha soltado sobre tu vida desde hace años, en algunos casos, para decirte todo lo que eres en Él. Y que tú no pusiste absolutamente nada. Todos los méritos de Él te llevaron a una posición de gloria en Él.
Y esto revienta los argumentos religiosos de aquellos que pretenden, de aquellos insistentes equivocados que pretenden hacernos creer que tenemos que nosotros hacer algo bueno para que Dios se agrade de nosotros. Eso ha sido el concepto, al menos en el cual se me fue ministrado desde la niñez cuando pertenecía a la iglesia, entre comillas, romana, de que te metían a fuego en la cabeza, de que tú tienes que tener cierto grado de ceremonia, tienes que tener que tener ciertos currículos religiosos para que en una de esas Dios te guiñe el ojo. Algo totalmente desfasado de la gracia. Para ir concluyendo. Número 2, Pablo trata de hacernos entender, y eso es lo que usted tiene que entender, yo tengo que comprender en esa palabra de dimensión de fe espiritual, la toda suficiencia de Cristo. La toda suficiencia de Cristo. Por eso los maestros judaizantes insistían con la circuncisión. Para aquellos que no saben lo que es la circuncisión, es cortar el prepucio del miembro viril del hombre. Insistían con las ceremonias religiosas, como en el día presente. Algunos creen que por tener una dieta de acuerdo al libro de Levítico están más cerca de Dios. Por vestirse como judíos están más cerca de Dios, son más santos. Es una insistencia absurda. No tiene sentido, no tiene relevancia. Permítame, yo sé que esto no va a caer bien, pero hasta algunas personas se cambian el nombre. Se llama fulano de tal, pero se pone un nombre hebreo porque cree que con esa cuestión están más cerca de Dios, son más espirituales, son más santos. Dios de pronto tiene más contentamiento con él. Claro, porque creen que es insuficiente. Es absurdo. Y fíjese que esto se escribió hace varios siglos y sin embargo tiene vigencia. La peligrosidad de las falsas enseñanzas. No quiero dar nombre para no, pero... Y usted lo ve allí, fantásticos son todos. ¿Qué sentido tiene eso para nosotros hoy? Ninguno. Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente. Pero bueno, seguimos insistiendo con enseñanzas absurdas y no le quepa la menor duda, hermanos, que muchos caen en esa corriente estúpida que no tiene ningún tipo de valor delante de Dios. Pero que a nosotros sí nos parece lindo, entonces, bueno, entramos a las iglesias disfrazados de fulano, de sultano. Llamamos la atención de los demás para no pasar desapercibido, pero lo importante es que en Cristo nada de esas cosas tiene sentido. Entonces Pablo nos trata de hacer entender la toda suficiencia de Cristo y de la perfecta condición que tenemos en Él. Sí, perfecta condición que tenemos en Él, aún con todas nuestras falencias externas. En Él estamos perfectos. Dios nos ve a través de Jesucristo justos y santos. Entonces, ¿qué significa estar completo en Él? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando esa plenitud también reposa en nosotros? Lo voy a volver a leer, permítame. El versículo 10 dice, y en Él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad, ustedes han recibido, no que van a recibir, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, no como hacían los maestros del judaísmo, que creían que con eso alcanzaban el favor de Dios, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. ¿Y quién la efectuó? Esta circuncisión, ¿quién la hizo? Según la Biblia, Cristo. Porque todo lo que hacemos los humanos en función de agradar a Dios siempre será incompleto, siempre será insuficiente. Por eso Pablo
ataca la ideología, la idiosincrasia del judaísmo, que es imperfecta, que es insuficiente. Pero esta circuncisión la produjo ¿quién? Cristo Jesús a favor nuestro. Por eso estamos completos en Él. Nuestro enfoque preponderante tiene que ser Jesucristo. La gente se tiene que convertir a Jesucristo. Usted tiene que saber que está convertido a Jesucristo. Usted no se convirtió a una ideología, usted no está convertido a una institución, a un programa evangélico, a un ministerio determinado. Usted tiene que estar centrado, convertido a Cristo Jesús. Después usted pertenece a cualquier institución evangélica, ese no es el problema. El problema es que usted se le confunda los tantos y que usted no esté convertido a Cristo. Pablo dice que debemos estar convertidos a Cristo. La pregunta es, ¿qué cree usted? ¿Qué clase de conversión usted considera que tiene? Una pregunta que todos en algún momento nos tenemos que hacer. Si estamos o no convertidos a Cristo. Y para eso, y concluyo, tengo que revisar mi conducta periódicamente. Tengo que examinar mi fe para ver si realmente los números, por usar una metáfora, me dan de acuerdo a las Escrituras. Entonces, hermano, para concluir, ¿qué significa estar completo en Cristo? Mira, hermanos, usted no necesita religión. Usted no necesita méritos humanos. Usted no necesita ninguna ceremonia judía. Usted no necesita ninguna filosofía extraña. Lo que usted necesita, lo que yo necesito, es reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida y el todo suficiente. Entonces, hermanos, estamos completos por su gracia. ¿Y qué implica esto? Número uno, usted tiene toda la unción de Dios. Tenemos toda la unción de Dios en nosotros. Yo pondría allí en letras grandes, claro, todo esto hay que redescubrir lo que ya tenemos, no lo que vamos a tener. Yo le estoy hablando a gente santa, a gente ungida. Bueno, ¿verdad? Usted tiene toda la unción de Dios. Tenemos, hermanos, y eso significa que tienes llamado, potencial, sabiduría. Es decir, es un paquete, permítame la figura paquete, de hermanos, de bendiciones espirituales que te han sido otorgados. Que usted no lo haya descubierto no significa que ya no estén implícitos en su configuración espiritual. Pero no me cabe la menor duda por las Escrituras que eso lo tenemos todo. Algunos creen que Dios se desentendió de ellos. Pensar de esa manera es ridículo. Que Dios no observa nuestro proceder. Pensar de esa manera es ridículo. Algunos creen que porque no vienen a la iglesia, bueno, ya no tienen más nada que ver con Dios. Pensar de esa manera es ridículo. Tenemos morando al Espíritu Santo en nosotros. Su presencia es continua e inseparable. Tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos el Antiguo Testamento y hacer mención de algunos salmos en el cual hacemos mucho énfasis porque está escrito en un contexto diferente al que nosotros vivimos. Pero para nosotros hoy la presencia de Dios no es una cuestión temporal, no es que cae la presencia en un momento determinado y luego se retira al cielo porque tiene que dormir la siesta. No, la presencia de Dios mora en nosotros. Vosotros sois casa espiritual, somos el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, no es una visita, es un morador continuo. Eso lo explica con claridad el Nuevo Testamento. Usted es portador del Espíritu Santo. Usted está con el autor, con el inspirador de la Biblia. El Espíritu Santo mora en usted, mora en mí. Usted es una casa espiritual.
Tenemos que entender esto y vivir de acuerdo a lo que se nos enseña de Escritura. Por cierto, con toda la mejor intención, insisto, ha habido muy buenas enseñanzas, o enseñanzas equivocadas, mejor dicho, de un muy buen sentido, pero erráticas al fin. Tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, morando en nosotros. Esto es un privilegio que antes no ocurría. Es un privilegio que todos tenemos al alcance de nuestras manos. Tenemos un acceso extraordinario a estudiar, a meditar, a aprender toda la Escritura inspirada por Dios. Es un privilegio que incluso en otros países más herméticos, más cerrados, estas cuestiones no existen en el día presente, pero nosotros hoy tenemos al alcance la sobreabundancia de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que todavía haya demasiada ignorancia en el pueblo evangélico? Bueno, ese es el resultado de nuestra creencia equivocada. Tenemos su favor, tenemos su respaldo, su cuidado, su amparo, su cobertura. Nunca te dejaré, nunca te voy a desamparar, dice Dios. ¿A quiénes se lo dice? A nosotros en el Nuevo Testamento, por hacer mención al mismo. A nosotros se nos dice, hermanos, de un cuidado particular, singular sobre nuestras vidas. No es que la vamos a tener, no es que andemos buscando el reparo equivocado, no, ya lo tenemos. Estamos completos en Él. Tenemos su amor, que aunque pasemos diversas situaciones dolorosas en nuestra vida, Pablo dice a los romanos, en la carta a los romanos, que nada nos separa, nos distancia del amor que es en Cristo Jesús. Y allí enumera circunstancias de extrema adversidad como la desnudez, como el hambre, como la espada, como el peligro a la muerte y la muerte misma. Nada de eso nos divorcia del amor de Dios. Él te sigue amando, a pesar de a veces de las temporadas duras de existencia que tenemos que atravesar. Puedo estar plenamente confiado de que su amor sigue vigente para con mi vida desde el primer momento. No hay manera escritural para decir que Él me dejó de amar. No hay forma alguna de decir que Él se fastidió conmigo y me dejó de amar. Hermanos, tenemos su amor, es decir, en este nuevo pacto lo tenemos todo. No carecemos de nada. Toda la bendición espiritual nos fue dada de manera sobresaliente, de manera sobreabundante, de manera gloriosa, reposa sobre nuestra vida. Y concluyo, este es el presente tuyo, este es el presente mío, eso es hoy. No de acá que termine el año, eso es hoy. Eso es ahora, en este preciso momento, donde usted, hermano, se ha sentado a oír la palabra y donde la palabra le está hablando a gente ungida, a gente plena, a gente llena del Espíritu Santo, a gente llamada, a gente apartada, a gente escogida, a gente, hermano, seleccionada, a gente justificada, a gente de unción, a gente de predestinación, a santos redimidos, comprados con su preciosa sangre, a gente bendecida con toda bendición espiritual. Por lo tanto, no le estamos hablando a gente paria, le estamos hablando a hijos de Dios que lo tienen absolutamente todo. ¿Cuándo? Hoy. Esa bendición está presente hoy en cada uno de nosotros. Este es el presente de todo verdadero hijo de Dios. No importa cuál sea la condición circunstancial que usted o yo estemos atravesando. No importa en cierto sentido porque Dios va a intervenir también, ¿verdad? Pero separando las circunstancias externas, tu posición en Cristo es extremadamente relevante. Por eso Satanás hace lo imposible periódicamente para que usted no
tenga acceso a las Escrituras, usted no pase tiempo con la palabra, usted no estudie, usted no se instruya, usted no se capacite. ¿Por qué? Porque el día que usted logre vencer la barrera de la ignorancia, no le quepa la menor duda que tu potencial que ya te fue dado y tu postura en Cristo Jesús que ya te fue dada y tu accionar en Cristo Jesús será altamente distinto y productivo. Nunca usted le puede pedir a gente que sea productiva cuando está enamorada de la ignorancia. No le podemos pedir a gente que se active cuando se ha distanciado de la Biblia. Es imposible. Te van a decir que sí, te van a decir amén, se van a emocionar un rato, van a llorar un ratito, pero en el transcurso de sus días, por causa de su necedad escritural, por causa de su necedad pensante, por causa de su distanciamiento escritural, jamás esa persona va a reaccionar. ¿Por qué? Porque está dormido. Porque alguien lo anestesió, porque alguien lo desenfocó. Por eso él tiene que mirar su presente desde el enfoque escritural. Y lo hago con toda intención de ser tedioso y pesado. Tiene que mirar tu presente con todo el enfoque escritural, a través de la revelación de la palabra, para que te des cuenta, no solo de manera natural, sino que te des cuenta de manera espiritual que tu presente porta un peso de gloria extraordinario por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario y que desde antes de la fundación del mundo selló tu nombre para que seas predestinado a hacer tal o cual cosa puntual para la edificación del cuerpo de Cristo y vivir en estos tiempos finales de manera gloriosa, sirviéndolo a Él de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es operando bajo la unción del Santo que ya reposa sobre tu persona. Amén. Todo esto concluye en una sola frase. Todo esto lo tengo que creer por fe. Todo esto lo tengo que creer por fe. Usted tiene que creerlo por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En parte es lo que dice Dios de nosotros. No sé qué pensamos nosotros de esto, pero es lo que Él dice de tu vida, de tu presente, de tu existencia. Y más allá de lo que tenemos adelante, de lo físico, en el plano espiritual, eres portador de una gloria extraordinaria. Y es más, viste que a veces las cosas te salen torcidas mal. El viento en contra comienza a soplar de manera terrible, no pegamos una. Pablo dice que esta leve tribulación que estás atravesando, aún eso, tedioso, fastidioso, molesto, es productivo a tu favor porque produce en nosotros un mayor grado de peso de gloria. Ni la adversidad está diseñada para derribarte. La adversidad de alguna manera te favorece porque hay un peso de gloria mayor sobre nuestras vidas. Póngase de pie, oramos al Señor. Señor, te damos gracias. La sencillez de tu palabra es tan extraordinaria, Señor, que si nosotros, Señor, la incubamos permanentemente en nuestro espíritu, no hay manera de que no activemos el don que nos fue dado. Señor, y oro en esta mañana para que todo adormecimiento espiritual, para que todo gigante de ignorancia, Señor, pueda ser destronado en el nombre de Jesús de Nazaret de los corazones de aquellos, Señor, que viven naturalmente sin interesarse, Señor, por su identidad en ti.
Señor, que sea tu palabra en estos días, en este presente, en este instante, esa espada de dos filos, que pueda cortar en nosotros, Señor, todo aquello que nosotros hemos construido interiormente de manera equivocada. Espíritu Santo, te rogamos que traigas un sacudimiento poderoso en nuestras vidas, para que reaccionemos frente a la revelación y ya no vivamos más, Señor, como el mulo, como el caballo sin entendimiento, sino que el pleno entendimiento de tu verdad nos lleve a ser productivo, protagonista. Señor, en este tiempo tan crítico que nos ha tocado vivir, pero que tú en tu perfección nos has diseñado, porque has considerado que estamos capacitados para transitarlo. Señor, sea tu bendita palabra rompiendo los argumentos, destruyendo las ideologías, destruyendo las comparaciones, quitando los velos de ignorancia y trayendo, Señor, esa luz que nos alumbra, que nos libera, Señor, y que nos da cuenta de nuestra posición en ti. Gracias, Señor. Hónrelo por unos momentos a Él. Dele gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Él. Tu vida no es una casualidad. Tu vida no es algo pasajero. Tu vida es de importancia celestial.